litro a partir del 9 de julio, en 10 céntimos el litro a partir de la misma fecha, y no se contempla, por lo menos en este proyecto, un aumento del gasoil profesional, con todo lo que eso significa. Hay nuevos impuestos. Este está bien, se establece un impuesto, está bien y no, se establece un impuesto sobre depósitos de entidades financieras, y fíjense que solo aplicable a las entidades bancarias. Claro, ya saben que lo va a pagar, porque si a la entidad bancaria le va a clavar un impuesto nuevo, seguro que algo nos tocará para que tenga un depósito. Sobre la carta de superficie, dato relevante también, se deberá hacer frente a una cuota de 11 euros el metro cuadrado para los hipermercados y 13 euros el metro cuadrado en centros comerciales. Lo que no determina en este proyecto es si esto va a ser pagado, afrontado por la gerencia de los centros, por la propiedad de los centros, o bien por cada una de las empresas que estén ahí radicadas. ¿Qué ocurre? Pasó poco a la medida anterior. Si al propietario le van a aplicar un impuesto de nada menos que 13 euros el metro cuadrado, seguro que al inquilino, si no ahora, a medio o largo plazo, me refiero a los vencimientos de contratos, etc., se tomarán en cuenta. ¿Vale? Esto me parece una tasa. Se establece una nueva tasa por los servicios públicos no esenciales. Ahora les comento una anécdota al respecto. Búsqueda por salvamento y rescate en las situaciones en las que la responsabilidad sea por una imprudencia de la persona que provoca tal situación. Se han dado casos de ciudadanos que llaman a Protección Civil o a los bomberos simplemente porque han visto un conato de incendio y la administración le ha girado una sanción a ese señor que ha dado parte del asunto. Algunas hemos tenido incluso que recurrir. ¿Vale? Esto lo cuento un poco a modo anecdótico porque tengo unas caritas, pero aquí ya lo dice bien claro. Habrá que tener muy en cuenta qué entiende o qué va a entender la norma por imprudencia y qué no. ¿Vale? Pero en principio, como tenemos de ello, tasa nueva. Se establece una nueva tasa para los mediadores de seguros por conservatorio, por dirección e inspección de obra, un sector que, como le va muy bien, ahora además vamos a dar una tasa nueva, y eso sí, no se especifica con claridad el alcance de la misma. ¿Vale? Y por supuesto, se incrementan las tasas portuarias sin especificar en qué medida ni cuáles exactamente. ¿Vale? Bueno, para acabar, como la seguridad social no podía ser menos, pues se instauran también unas medidas. Hay un plan de lucha contra el fraude, en este caso le llaman plan, pero vamos, vienen a ser medidas también. Anuncian estas medidas que se reforzarán, ya lo veremos, van a modificar el Estatuto de los Trabajadores, Ley de Jurisdicción Social, Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y es porque, de alguna manera, esto es un anteproyecto también. Lo que persigue, el objetivo de este plan es perseguir el fraude en el ámbito del empleo y la seguridad social. No sé si han oído ayer, concretamente, las fuerzas de seguridad del Estado procedieron a la detención de más de 23 personas aquí, en Gran Canaria, relacionadas con un asunto de empresas falsas y, por tanto, contrataciones falsas que daban lugar a desempleo y que daban lugar a permisos de trabajo, etcétera, etcétera. De alguna manera, parece que el plan lo que persigue es esto. No estamos viendo en la realidad, en la práctica, que esto sea exactamente así. Al final, como casi siempre y desgraciadamente pagamos nuestro borregador, pero en principio el plan apunta a esto, a este tipo de cuestiones que les acabo de comentar. ¿Vale? Básicamente se trata de perseguir la injusta competencia desleal, esto con lo que todos, por supuesto, estamos en total desacuerdo, pero eso es lo que dice, insisto, el plan. Bueno, y dentro de los objetivos se trata de aflorar la economía sumergida. Yo no sé qué opinarán ustedes, permítanme mi opinión personal. Parece que ahora todos los problemas están de la economía sumergida. Algunos sí,
Pero vamos, el plan todo lo enfoca a la economía sumergida. Parece que todos los problemas de la seguridad social están en la economía sumergida. Ojalá que sí, y ojalá que ese plan sirva para... Bueno, por supuesto, combatir los supuestos de aplicación, obtención indebida de bonificación o reducciones de cotización de seguridad social. Miren, en estos días lo comentaba, el despacho. Ustedes dan de alta un trabajador. Claro, ¿quién controla esto? Ustedes dan de alta un trabajador con fecha 1 de enero y a fecha 31 de diciembre esa empresa no ha pagado ni un céntimo de seguro social. Se genera una deuda, hay un señor que se supone que es el empresario, persona física, administrador de la sociedad. Hay usted saber quién es, quién no es, si tiene bienes, no tiene bienes, si es perseguible o no es perseguible. Al año, ese trabajador, se haya cotizado o no se haya cotizado, tiene derecho por lo pronto a 4 meses de prestación por desempleo, sin contar con la prestación sanitaria, sanidad, etcétera, etcétera, de la que haya tirado durante ese año, él y su beneficiario. Básicamente esto es lo que persigue de alguna manera ese plan, ¿no? Evitar que esto ocurra. Tampoco nos dicen cómo, porque a mí, nosotros, la única manera que se nos ocurre es que si una empresa no paga los seguros sociales el día 30, el día 2 tenga la inspección encima para comprobar si efectivamente los paga porque no puede, porque no quiere, porque se despistó, porque no tenía saldo, porque no había liquidez o porque realmente había una empresa falsa detrás. Pero claro, dudo mucho, con lo que les diré ahora, que con la ampliación de plantilla de la inspección esto se lleva a cabo, pero ahí está, ¿vale? Seguimos, corregir la obtención y el disfrute de proveer las prestaciones es lo que les estoy comentando. Seguimos, ¿vale? Las actuaciones, bueno, reforma de la organización y funcionamiento de la inspección, más inspectores, no hay otra. Se dotarán de mayores recursos humanos, pero fíjense, 53 inspectores más y 60 subinspectores más. Y bueno, estos son en las palmas. Un plan de intervención nacional. No se ha especificado si esto es para una comunidad, para dos o para todas. Es un plan nacional. No sé cómo lo van a distribuir. Igual caen 30 en Madrid y el resto reparten a 2. ¿Ven? O sea que no sale uno. Seguimos. Bueno, por supuesto, se refuerza la colaboración, y ya era hora, entre la Inspección de Trabajo y el resto de los organismos, ¿vale? FOGASA, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Tesorería. O sea, la idea es que todo esté interrelacionado, interconectado para detectar posibles movimientos de este tipo, ¿vale? Esta colaboración se extenderá, fíjense, a el Consejo General del Poder Judicial, que teniendo en cuenta los rumores de su presidente, no sé que será peor, la Fiscalía General del Estado y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ya hemos sufrido más de uno aquí, inspecciones acompañadas, inspecciones de trabajo acompañadas por la agencia tributaria e incluso por las fuerzas del orden. Yo personalmente, en más de 20 años de profesión, jamás había visto que la Policía Nacional se personara en una empresa conjuntamente con la Inspección de Trabajo y con la Inspección de Hacienda, pero ya se está dando. Me comentaban esta semana que el jueves pasado en Vegueta pasó a la 1 de la mañana. Esto es un poco lo que hemos venido comentando, que al final vamos todos pegados, porque ir a Vegueta a la 1 de la mañana es ir persiguiendo a esos extras que están trabajando y no están dados de alta. Y a lo mejor resulta que es molesta, por esto yo no digo que sea correcto, ya saben que yo siempre peleo mucho con esto, pero posiblemente se vaya persiguiendo esto en lugar de perseguir otras cuestiones más importantes. Y cuidado, porque un trabajador, que lo sepan, un trabajador prestando servicios para una empresa, cobrando prestación por desempleo, la ley de infracciones y sanciones establece 10.000 euros de sanción. Y no entramos en que si trabaja 2 horas, si trabaja 4, si trabaja solo el lunes o el sábado. Dado de alta, cobrando prestación, implica 10.000 euros de sanción para la empresa y devolución íntegra de la prestación por desempleo que haya cobrado el trabajador.
¿vale? Si no está cobrando prestación, la sanción se reduce a 6.000, si no está cobrando prestación, ¿vale? Se firmará un convenio con la agencia tributaria mediante el cual se remitirá toda la información a la primera. Bueno, ¿cuántas veces nos dimos de alta en Hacienda por aquello de cumplir con el fisco, que siempre ha sido más temido, y no hemos cumplido con un alta como autónomo en la Seguridad Social? Esto se acabó, porque ahora va a ser la propia agencia tributaria quien remite la información directamente a la Seguridad Social, y la Seguridad Social ya se encargará de controlar, de vigilar que efectivamente se cause alta en ese momento, ¿vale? Se modificará el Código Penal para tipificar como delito, de nuevo, algunas actuaciones como la existencia de empresas ficticias, talleres, todos los que les he venido comentando. A partir de ahora será, bueno, estos que pillaron ayer al principio no han pillado esta historia, pero se va a tipificar como delito. Bueno, seguimos. Se modificará, como les decía, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Ordenadora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Ley de Infracciones y Sanciones para aplicar la dureza de las medidas, obviamente. El anteproyecto de ley incluye, esto a mí particularmente me parece importante, la supresión de las jubilaciones obligatorias pactadas en convenios colectivos. Fíjense, por un lado, se persigue que el trabajador cotice más si voluntariamente así lo acepta. Pero claro, ya veremos qué ocurre con la negociación colectiva, porque más de un empresario va a estar esperando a que cumpla los 65 o 67 o la edad que se vaya a establecer para que el trabajador se jubile por aquello de sangre nueva, etcétera, etcétera, y ahora va a depender un poco de la elección del trabajador. Con las personas que he tenido oportunidad de comentar, estamos de acuerdo en una cosa: por un lado está bien, por otro lado está muy mal, pero claro, si de alguna manera lo que perseguimos es contratar a los jóvenes, que parece que es uno de los sectores de la población que más problemas en cuanto a desempleo tiene, con esta medida no sé un poco dónde sale. Ahí está. Va a depender muy mucho de la negociación colectiva, como ustedes verán, pero bueno, lo haremos. Otras medidas: bueno, se amplía el periodo de prescripción. Ya no son 5 años, sino 10. Por parte de la agencia tributaria se declaraba la imprescriptibilidad, pero por parte de la Seguridad Social de 5 a 10 años, nada menos. Las empresas de más de 100 trabajadores que tengan beneficios deberán realizar aportaciones al sistema de seguridad social, todavía sin determinar, si incluyen a trabajadores de más de 50 años en proceso de despido. Esto, sin duda alguna, blindaje para ese sector y de paso una recaudación para la Seguridad Social. Nada impide que despida usted, en ese caso, a un individuo de más de 50. Hablamos siempre de despidos objetivos o improcedentes. Obviamente, si hay un despido procedente, por causa disciplinaria, procedente, no hablamos de esto. No significa que vayamos a consentir absolutamente todo al que tiene más de 50 años. Pero, más aportación a la Seguridad Social, en dado caso. ¿Te quiere despedir? Despida. Pero, a mí me paga por eso. Bueno, la reforma laboral, no quiero aburrirle demasiado, porque quiero que haga un receso antes de yo terminar. Pero bueno, las bonificaciones de contrato, como siempre, se establecen condiciones. No, lo digo porque nos llaman mucho: oye, que me han dicho que me descuenta la Seguridad Social, y me han dicho que me dan una subvención, y me han dicho que me ponen hasta un apartamento en el sur cuando contrato algo. No. Hay una serie de límites, hay una serie de condiciones, y esas condiciones hay que cumplirlas. No solo en cuanto al colectivo de trabajadores, sino con respecto a... hay una bonificación fiscal, sí, hay un incentivo fiscal, pero fíjense, para el primer contrato de trabajo concertado por la empresa que se suscriba con trabajadores menores de 30 años, y en ese caso, solo en ese caso,
tendremos una deducción de 3.000 euros. Esto es lo que hemos oído mucho por ahí, desde la entrada en vigor de la reforma, de la defensa del emprendedor, de alguna manera incentivar a aquel empresario, pequeño empresario, que contrata por primera vez a un trabajador. No hablamos del resto, ¿vale? Bueno, adicionalmente, tendremos derecho a una deducción del 50% de la prestación que tenga pendiente de cobrar el trabajador, porque siempre partimos de la base, y esa es una de las condiciones, que el trabajador sea contratado a tiempo completo y que sea perceptor de prestaciones por desempleo en ese momento. ¿Vale? Seguimos, ¿vale? Seguimos. Requisitos, lo mismo. Cuidado porque nadie da duro a otro ese tema, si me permiten la expresión. Trabajador contratado debe permanecer en la empresa 3 años. Y fíjense que la ley habla del trabajador, no del puesto. Porque hasta la aparición de la reforma teníamos en algunos casos derecho a bonificaciones si contratábamos o cubríamos el puesto durante 3 años. Si tenía algún problema con el trabajador o el trabajador se me iba voluntariamente, ojo, yo tenía un mes de plazo para sustituirle y aquí no ha pasado. Pero si hay una baja voluntaria, un despido del tipo que sea, y no mantengo ese puesto durante 3 años, la deducción y las bonificaciones tengo que devolverlas, tanto las de seguridad social como las de, dado el caso, fiscales. O sea que de alguna manera es un compromiso el contratar a un trabajador en estas condiciones, porque no creo que nadie pueda tener claro que el trabajador va a estar 3 años sí o sí, porque insisto, las bajas voluntarias también se contemplan, ¿vale? Con lo cual, por eso a veces no les animamos a suscribir contratos de este tipo, ni a acogerse a bonificaciones, ni nada de esto. No solo porque ya han visto que las condiciones son muy limitadas, sino porque hay que cumplir una serie de requisitos que a veces ahogan demasiado, ¿vale? De todas formas, saben que el departamento laboral siempre está ahí para, dependiendo del caso, les planteará cada supuesto. Oye, pues mira, sí, mira, no, estos pros, estos cosas. Bueno, seguimos. Excluimos, por supuesto. Hay una novedad con respecto a esto. Dale, no sigue. Hay una. No, la siguiente. Bueno, vuelve hacia atrás. Hay una novedad, y es que si bien las relaciones de familiaridad o consanguinidad hasta 2º grado no son susceptibles de estas bonificaciones, ahora sí que podemos beneficiarnos si somos empresarios individuales y contratamos a un hijo menor de 30 años. Aprovecho para ratificar que existe obligación de asegurar a los familiares. Si trabajamos con nuestro cónyuge, debemos proceder a darle de alta en régimen general, régimen especial como autónomo, y si damos de alta a uno de nuestros hijos, necesariamente tiene que causar alta en régimen general. Otra cosa es que nuestro hijo esté emancipado o no, que viva con nosotros o no, en cuyo caso tendrá derecho o no a prestaciones por desempleo. Pero cotizar, hay que cotizar. Para aquel que tenga alguna duda en cuanto a, y acabamos de tener una expresión al respecto, aquel que tuviese alguna duda sobre es que como es mi hijo, es que como es mi hijo. El cónyuge y los hijos tienen que causar algo, ¿vale? Ya, como digo, ahora la novedad, cosa nueva, es que los padres pueden darle alta a un hijo menor de 30 años y tener derecho a esa bonificación, ¿vale? Vale, estas son las limitaciones. Bueno, las exclusiones ya no hemos comentado. Contratos temporales. Cuidado porque a partir del 1 de enero de 2013 adquirirán la condición de fijos los trabajadores que en un periodo de 30 meses hayan estado contratados durante un plazo superior a 24 en una empresa o grupo de empresas para el mismo o diferentes puestos de trabajo. No hay escapatoria aquí. Mediante 2 o más contratos temporales, tanto directamente como a través de una ETT. Vamos, que si tenemos un trabajador a partir de enero del 2013 durante más de ese plazo trabajando, da igual el tipo de contrato que tenga, adquiere la condición de fijo. Esto, por no hablar de lo que más de uno ya
está cansado de oír, por lo menos de nuestra boca, el bendito fraude de ley de la contratación eventual. Hoy por hoy, y esto no ha cambiado, los contratos eventuales, la práctica totalidad de los contratos eventuales entran en fraude de ley. Ahora, por si alguno escapa, ya aquí es norma. Hasta ahora el fraude de ley en la contratación eventual dependía un poco del caso, de la jurisprudencia. El contrato eventual y el temporal sigue existiendo, pero bueno, estamos un poquito en el aire. Ahora con esto hay normas. Bueno, seguimos, ¿vale? Bueno, seguimos con la reforma, desaparecen las categorías y aparecen los grupos. Esto tampoco es nuevo. La reforma del año 93 ya hablaba de esto. Pero como los convenios no hacen nada al respecto, las categorías en principio seguirán existiendo. La movilidad funcional, sí, y la movilidad geográfica, básicamente, cambia siempre que se modifiquen o aparezcan los grupos profesionales, porque entonces va a haber más facilidad de cara a movilizar funcionalmente o movilizar geográficamente a los trabajadores. Pero claro, va a depender muy mucho de la negociación colectiva, ¿vale? Seguimos. Bueno, la cuantía salarial, yo creo que esto también ustedes lo han oído mucho, ahora por fin el empresario podrá variar. Bueno, vamos a ver, cuidado porque siempre hay letra pequeña. O sea, no es que ahora decidamos, bueno, pues ahora me voy directamente y le bajo el sueldo a los empleados un 5%. Esto realmente es una modificación sustancial. ¿Qué significa esto? Que debe seguir un proceso que está ajustada a un procedimiento. Debe comunicarse al trabajador y deben existir probables razones económicas para llevarlas a cabo. ¿Vale? O sea que esto que tanto hemos oído últimamente, el descuelgue salarial y todo esto, sí, pero no. Sí, pero con condiciones. No deja de ser una modificación sustancial. De alguna manera, y aquí ya entramos en la teoría del abandonamiento del despido, de alguna manera puede suponer que un trabajador no esté conforme, muestre disconformidad y opte por irse. También hay que contar con eso. Porque como es una modificación sustancial, si un trabajador no estuviera conforme, podrá optar por resolver, por romper la relación laboral, cobrando una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado. ¿Vale? O sea que no pensemos que imponer un ajuste salarial puede significar que todo el mundo, todos los trabajadores pasen por el aro. ¿Sí o no? Ya ahí entramos en las teorías de estabilidad de empleo, quiero irme, no quiero irme, desempleo. ¿Vale? Como les digo, para aplicar, inaplicar el convenio basta con agregar causas económicas. Aquí no conviene no distinguir esto con lo que también se habla mucho de 3 trimestres seguidos de pérdida, es causa de despido objetivo. Aquí hablamos de 2 trimestres seguidos de disminución, que no de pérdida, de ingresos, permiten una modificación sustancial de reducción de salario. ¿Vale? Pero eso no quita, como digo, que el trabajador opte por resolver y se lleve una indemnización. ¿Sí? Bueno, se elimina, habrán oído también de que las pérdidas previstas también son causa de despido objetivo. Como presumiblemente voy a perder en el próximo año, en el próximo trimestre, en el próximo semestre, procedo a despedir objetivamente. Eso se elimina después de las enmiendas a la reforma. Es uno de los aspectos que se elimina. Las pérdidas previstas eran muy sui generis, se eliminan. Los ERE ya no tienen que ser autorizados. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Antes debíamos obtener una autorización por parte de la Consejería de Empleo, y si les digo la verdad, la mayoría de las veces no los denegamos, y salvo presiones sindicales y demás. Y ahora ya no decide la Consejería, la imponemos, entre comillas, al personal, y si alguno no está conforme, presenta demanda en el juzgado. Y será el juzgado, pues, tribunal, quien decida sobre la procedencia o no de ese expediente de regulación de empleo. Hablamos de expediente de regulación de empleo siempre que queremos reducir la jornada, suspender contratos o extinguir, despedir a personal. Bueno, habla dentro del despido objetivo el absentismo. Vamos a ver. Se supone que faltar justificadamente, esto va para las faltas justificadas, no injustificadas. El clásico trabajador, que voy al médico hoy, dentro de 2 días otra vez, a los 3 días tengo un pariente enfermo, a los 4
según nacimiento, a los 5, ¿vale? 20% de la jornada en 2 meses, 25% en 4 meses discontinuos, suponen una causa de despido objetivo. Yo todavía no he conseguido encontrar ninguno. Es complicado. Se suaviza ligeramente con la reforma, porque ya al menos no tenemos que comparar con otros trabajadores. Hasta la entrada en vigor de la reforma, si la mitad de la plantilla cometía absentismo, bien, pero si no, no tenemos nada que hacer. ¿Vale? Esto se suaviza un poco. Vale, seguimos. No quiero ir más con esto. Bueno, el FOGASA cambia también ligeramente. Si optamos por un despido objetivo en empresas de menos de 50 trabajadores, ahora necesariamente tenemos que pagar los 20 días, y hubo una franja ahí, podíamos 20 días, y luego solicitaremos la devolución de 8 de esos 20 días al Fondo de Garantía Salarial. Están tardando un año mal contado en pagar, ¿vale? Desde que se termina el pago de la indemnización al trabajador. ¿Seguimos? Bueno, esto es más de lo mismo, de las autorizaciones administrativas. Bueno, los improcedentes, aquí sí efectivamente se graba tratamiento, ya habrán oído que pasamos de 45 días de salario por año a 33, ojo, siempre a partir del 10 de febrero o 12 de febrero de este año. De tal forma que si tenemos un trabajador con una antigüedad de 10 años y lo despedimos hoy, hasta febrero le indemnizamos por 45. De febrero en adelante le indemnizaremos con 33. ¿Vale? Obviamente los contratos suscritos con posterioridad a esa fecha, la indemnización ya será de 33, no de 46. ¿Vale? Desaparecen los salarios de trámite, con lo cual, si sigue, desaparece también el despido express, que auspiciaron algunos. Aquello de te despido, reconozco la improcedencia y te pago. No, ahora te despido. Y por ahora no reconocemos nada. Les digo esto porque les vamos a dar un poquito la lata, en el sentido de que vamos a tener que hacer más trámites con estos despidos, hasta que tengamos jurisprudencia y de alguna manera quede limitado. Perdón, delimitado. Pero hoy por hoy, despedir implica te despido y ya hablamos. Interpon la demanda en el SEMAC. Interpon la demanda en el SEMAC. En el SEMAC llegamos a un acuerdo o no. Y si no llegamos a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo en el juzgado, pero si optamos por indemnizar, ya no pagamos salario de trámite. Lo cual, en cierto modo, tiene su interés porque ya no tenemos al fantasma de los salarios de trámite detrás. O sea, si tenemos algún argumento para discutir alguna cuestión, la podremos discutir sin miedo, hablamos siempre de despido disciplinario, sin miedo a los salarios de trámite. ¿Vale? Bueno, y por último, la lactancia, y acabo, se extiende a adopciones y acogimiento y causan derecho hombres y mujeres. Y con respecto a las vacaciones, se acabó aquello de que si tenemos a un individuo un año de baja, pierde las vacaciones. No se pierde las vacaciones. Las vacaciones se pueden acumular, un máximo de año y medio, se pueden acumular, ¿no? Lo cual puede darse el caso de un individuo que permanece un año de baja o que cae de baja en su periodo de vacaciones y la empresa las tenga establecidas o no, ya no le va a quedar otra que o dárselas en otro momento o incluso acumularlas para el año siguiente. ¿Vale? La picardía que voy a llevar esto, mira. Bueno, yo creo que no tengo nada. Yo les pido ahora un descansito, les pido ahora que hagamos un descansito, se toman algo y luego, de verdad, brevemente, y me voy a llamar la cuenta, pero brevemente hablaremos de la ley orgánica de protección de datos, los requisitos de formación modificados y presentaremos brevemente también la web. ¿Vale? Bueno, como